Julia es licenciada en Filología y con máster en Estudios de Género y es actualmente doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género en la línea Género, Historia y Producción Cultural. Como poeta y autora está incluida dentro del mapa de escritoras de Andalucía, del proyecto europeo El legado de las mujeres y en el Centro Andaluz de las Letras. Es autora de Poemas en la palmera, La piel de la memoria, Identidad femenina en Milot y Paraíso de Toni Morrison, Saltares si hay abismo y no olvidarás. Y yo me voy a apartar porque esto ya es un momento más íntimo y cerrará nuestro primer ciclo de conferencias con un pequeño recital Conmovida, que es una selección de poemas. Pues muchas gracias. No sé de dónde has cogido tanta información que yo no te he facilitado. Bueno, pues muchas gracias a la asociación y a las entidades colaboradoras por haberme invitado aquí. Y digamos que un poco de manera circular, porque algunas de las cosas que yo voy a decir en otro lenguaje, le comentaba antes a Mar que podíamos casi que algunas de las cosas que ella ha explicado tan maravillosamente como siempre, podía haber hablado y yo soltado un poema detrás, porque hay un montón de cosas conectadas, aunque no sé si la poesía al oírla necesita quizás una lectura más detenida para ir captando ciertas cosas. Lo que sí os voy a decir es el título que yo le he puesto a esta lectura, que son básicamente poemas de Saltares y Abismo y No olvidarás, se llama Conmovidas, porque conmover significa perturbar, inquietar, alterar, mover con eficacia a alguien o algo, y también significa provocar una profunda emoción. Como digo, ya desde aquí ya está conectado con algunas de las cosas que antes había hablado Mar, y es la intención que yo tengo hoy y casi todas las veces que me subo a recitar algún poema. He tratado de coger una selección de poemas más sociales, aunque a mí me encanta escribir del amor y también he traído algunos. Y bueno, el primero es muy cortito, pero es toda una declaración de intenciones y bueno, de esa igualdad que siempre nos ponen tan lejos que, como hemos hablado, generaciones y generaciones y parece que nunca terminamos de... De hecho, hace poco ha salido un estudio que dice que en ningún país del mundo existe una igualdad real entre hombres y mujeres. Y dice así: para que viéramos lo que no podíamos tocar, hicisteis de la igualdad una campana de cristal con vistas. ¿Estamos listas? Vamos por nuestra mitad. Y este segundo poema pues vuelve a estar relacionado un poco con lo que se ha hablado antes. Hay que tener en cuenta que la historia normalmente la escriben los vencedores y normalmente la escriben los hombres. Hablo de la historiografía oficial. La otra es la que tenemos que ir escribiendo nosotras en todos los huecos que nos van dejando y en los que tenemos que abrir, ¿no? Y este poema es un homenaje y una reivindicación para que no se siga enseñando solamente una parte de la historia, ¿no? Que es la que nos invisibiliza a las mujeres. En este caso, nombro de varias generaciones, pero principalmente de la División de Plata, de la generación del 27, sobre todo, que Maripaz también ha nombrado por aquí algunas de estas figuras, ¿no? El Women's Legacy, como decía, del proyecto este europeo, entre otras cosas, lo que pretende es que no sea solamente un 7%, el porcentaje de mujeres que están en los libros de textos. La educación es muy importante y lo que no puede ser es que exista todo lo que ha enseñado Maripaz, Mar y todo lo que vemos por muchos sitios, pero luego no se manifieste y se siga enseñando lo mismo que se nos han enseñado a nosotras y a nosotros. Que nos falta la mitad o más de la mitad, ¿vale? Y este poema va un poco en esa línea. Inútil, todo parece inútil. Podríamos poner en luces de neón todos los nombres que existieron, porque existieron, y rompieron los bucles de lo inexplicable. Ser mujer y empuñar la pluma con la osadía de ocupar un lugar, el suyo, sinónimo de género neutro. Las cenobias del 27 y las de antes, las que se quedaron sin sombrero, las Penélopes que sufrieron 100.000 Ulises y las de después, el resplandor eclesado de la generación Beat o la poeta en Nueva York interrogándose a ella misma en Cherry Lane. Por aquella arteria abierta a bombas 13 rosas desangradas,
a quien rompía moldes el exilio o silenciadas. ¿Acaso no es lo mismo? Se atrevieron a desear quienes eran deseadas. Inútil. Volaron en la cometa por un tiempo y sopló en su contra el viento del olvido. Aquella residencia truncada en asilos femeninos de entonces, o la biblioteca de mujeres de Madrid de la que nadie sabe, de ahora, todo y nada, manchas de tiza que alguien borró con el dedo. La memoria miente, la historia más. Siempre estuvieron, sin embargo. Cambio radicalmente de tema, me voy ahora a la violencia de género. Creo que hay que facilitar todavía mucho más. Se ha hecho mucho, se ha conseguido mucho en el tema de las denuncias, sigue habiendo miedo, con toda la razón del mundo, pero creo que las cosas, los circuitos tienen que ser mucho más fáciles, mucho más accesibles a las víctimas y tener mucho más cuidado a la hora de la sentencia. Le aconsejaron la denuncia, cambiar de nombre, de casa, y empezaron a perderla en un laberinto de leyes. Le preguntaban por qué retiró la anterior querella. A ella la ataron a una pulsera. A él lo alejaron 500 metros de su espacio. La estadística tiene un número más que seguir sumando. El charco de sangre sigue en el suelo como único fallo. Este poema pues también tiene su intención, su doble intención. Cuando no estamos en un sitio cómodo, cuando no estamos en un sitio que nos corresponde, cuando estamos en un sitio donde nos obligan o donde nos llevan algunas situaciones, hay que pensar un poco y hay que salir. Y un poco sobre eso va este poema. Podemos entenderlo en un tema amoroso, pero no está hecho en ese tema. Con el tiempo me acostumbré a los poemas que no llevan mi nombre, a los desprecios y a las obras, a las frases lapidarias que se clavan y dan pie a noches precintadas, a masticar los sueños rotos y tragarme sus trozos de cristal, al borrado de recuerdos no compartidos, a una ración de cariño cada X días, a dormirme sin cenar una palabra tuya y arroparme sin tu voz de madrugada, al sabor amargo de las pérdidas, a saber que fui un agujero en tu zapato, a la distancia insalvable de dos caminos que no se cruzan, a la asfixia del silencio por morder tu nombre hasta envenenarme. Me he acostumbrado a todo sin una queja, y no es un buen sitio para quedarse. Bueno, y este poema tiene una pequeñita historia y tiene que ver mucho también con las genealogías, porque yo me empeñé hace tiempo en buscar bien leyendas o asociaciones o historias sobre la simbología de la serpiente. Estoy un poco cansada de la que ya sabemos, ¿no? Y entonces me encontré una historia por ahí que se trataba de un médico que observaba unas serpientes enfermas y vio cómo otra serpiente cogía unas hierbas medicinales por la boca y se las daba en la boca a estas serpientes y después se curaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí y de una palabra que nombró en el poema, que es ectisis, que es el proceso por el que las serpientes sueltan la piel cuando ya no caben ahí y continúan creciendo, surgió un poco este poema y por supuesto, relacionado con la historia de las mujeres. Muestro mi espalda desnuda, como un cangrejo sin concha. Lo único que queda cuando ya no queda más. La exhibo sin ningún pudor y esta piel tragaluz se arde en árbol genealógico. Cactus superviviente al desierto de mi estirpe. Cruzo en pie por los siglos, flexible como una móvil, cambiando lo simbólico. Culebra que resucita a otras con hierbas en su boca. Una crisis es necesaria, brazos en cruz, con la que suelto los moldes y este peso muerto de la historia que sostengo. Bueno, medio no vengo en plan catastrófico, vengo señalando un poco algunas cosas que por desgracia son así, pero en medio de todo yo soy una acérrima defensora del amor.
Ya lo he nombrado antes Mar, yo sabía que lo iba a nombrar de una manera o de otra, yo también, que era Toni Morrison, y pues ella dice, el amor es esa palabra gastada que aún nos eriza, ¿no? Y este es un poema de amor. Yo no te regalo flores que insinúen que te quiero, solo tengo para ti una pequeña locura de afecto exagerado. Yo te regalo una cesta llena de girasoles para inundar tu ventanal de ilusión, de un nosotros desnudo que escandalice a tu barrio, como en aquel balcón de madrugada irrepetible. Yo te regalo alegría de flores amarillas que esperan que tu sonrisa se quede en ellas siendo luz en un Van Gogh para su amarillo estrangulado. Yo no te regalo flores como si pudiera ganarme tu corazón frontera. Es que tengo el pecho abierto y no quererte es inmensamente doloroso. Es que tengo la piel a flor de amor, el amor a flor de piel, atravesándome. Y este poema, y perdona que me refiera tanto a más, pero es que tenemos una larga trayectoria, tenemos temas en comunes y además en mi libro No Olvidarás hay un poema que yo voy a nombrar, porque los voy a nombrar, a las autoras y un par de autores que hay, pero en realidad en el poema yo me refiero más a los libros que a los nombres, ¿no? Entonces yo este poema, pues en el libro que tiene ella yo se lo dedico a ella, porque entre otras cosas casi todos me los enseñó ella. Entonces, pues me parece justo y necesario. Y por mi parte es un homenaje a libros que me parecen importantísimos, ¿no? Las personas que escribieron estos libros son Charlotte Brontë, Sandra Gilbert y Susan Google, Charlotte Perkins Gilman, Virginia Woolf, Nathaniel Hawthorne, Alice Hale, Simone de Beauvoir, Kate Chopin, Sor Juana Inés de la Cruz y, como no, Toni Morrison. No son pocos los días que despierto siendo la loca de la tupi. Quisiera incendiar todos los versos para arrancar después el papel amarillo de las paredes y su histeria. Descolgar los cuadros de perros falderos que se muerden la cola. Hacer del faro mi habitación propia. Terminar descosiendo de todos los pechos la letra escarlata y liberar el segundo y el tercer sexo. Contar que en Beloved el dolor baja por generaciones como corrientes de un río con caudal de fango. Que el sur no existe para mí, como el norte no existe para un norteño. Sin embargo, busco mis raíces en la Gambia Negra. Entonces, aprendiendo a nadar desde Nueva Orleans al Golfo de México, llega el despertar y me sitúo. Echo a volar poemas de hábito y celda, con el eco de una voz recién nacida, para romper las cerraduras del ideal miserable de una vida de mansa disciplina, el vía crucis del género. Según la Red por la Infancia, hay unos datos para mí escalofriantes y es que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufrirán abuso sexual antes de los 18 años. El 80% de esos abusos serán intrafamiliares. Y bueno, con este poema pues lo que busco es un poco que tratemos de dejar de ocultar esta realidad, que no entiendo el por qué es tabú, quizás porque la mayor parte se produce dentro de las propias familias, y que dejemos de taparlo y de estigmatizar a las víctimas, porque si las mujeres ya nos cuesta defendernos, las niñas, pues nos podemos imaginar, ¿no? Por su bien, y era de hiel aquel panal de abejas, niña de cera, goma, dulce de goma, espuma y dientes de leche, la elegida. Cuerpecito de ángel mutilado por el aguijón que cambió pañales por sudario. Horror de hogar que le persigue. Paredes culpables, sonrisa borrada, escarnio profundo repetido. Un día habló y habló. Huyó del terror al presagio y el mezquino bajó la mirada. Mientras, todos seguían mirando a otro lado y rezándole a Dios. Shh. Secreto. Silencio, silencio, silenciada. Algo que también ha sido tabú durante mucho tiempo, y yo espero que ya en estos tiempos no sea así, pues es el derecho al placer de las mujeres, en toda su más amplia extensión. Entonces, bueno, pues este poema pequeñito
Pues nada, simplemente para decir que también tenemos derechos al placer y a disfrutar de nuestros cuerpos, ¿no? Las mujeres no somos de piedra, relámpago en los dedos y luego agua. Hay momentos en la vida en el que vemos que nuestra identidad, digo nuestra porque es que yo tiendo a escribir en primera persona, pero nuestra identidad o la identidad de otras personas que queremos se fracturan, ¿no? Este poema pues, va un poco de esa fractura de la identidad y es significado, digamos, en mirarse en el mar, ¿no? En cómo esa imagen se rompe y en cómo luego vuelve a ordenarnos en una imagen renovada. Es así. Sobre el mar, mi resplandor en lo mojado. Un pez que disecciona el agua ha roto mi imagen en mitad y mitad. Y se separan las dos donde lo indefinible, o donde siempre, o donde nunca. Tengo como el recuerdo vago de quien soporta amnesia temporal, olvido y memoria. Doble filo como las lenguas que destruyen todo tan rápido como el fuego. Pero me está mirando un mar ya en calma, untándome de nuevo. Y es ahora cuando me veo completa y evoco aquí tu reflejo, que me inunda por dentro, una procesión de olas. Cuando he hablado antes del poema de amor, ¿no? Traigo ahora unos pequeñitos, porque los poemas de amor son más que simples poemas de amor, porque siempre caramelitos dulces o no dulces o estragos estrepitosos de amor, desamor, búsqueda del amor. Y justamente en eso creo que por eso son universales, porque todo el mundo se puede mirar sino en uno, en otro, no puede reconocer. Y además también es una manera de saber cómo nos comportamos ante el amor, el desamor, la búsqueda del amor, la ausencia del amor, la pérdida del amor y sobre todo quizás reflexionar qué amor, qué es amor, qué no lo es, cómo lo idealizamos y cómo incluso hasta veces lo confundimos, ¿no? Y este pequeño poema pues va un poco así. Diríase que es mito o algo parecido la versión que inventamos de nosotros mismos. Yo también he vencido dragones y escapado ilesa de mazmorras. Diríase lo mismo de ti, o de la idea de ti, de la imagen que me evocas y que tanto amo. Y finalizo ya, que se nos ha hecho un poquito tarde, y voy a hacerlo con un pequeño texto, que no es mío, pero que me gustaba para cerrar hoy, ¿no? Porque la idea refleja un poco la idea misma de que la poesía no es un lujo. Si no, creo que yo no estaría aquí, al menos en esta jornada. Entonces, este texto también lo que viene a decir es que es una potencia, esa potencia poética es femenina, además. Es una idea combativa, y esto sigue siendo hasta el día de hoy incluso, ¿no? Porque si dentro de este drama sociopolítico en el que vivimos se convierte en un estado de urgencia, ¿no? Miramos la política, la economía, la sociedad en un montón de temas, son temas prioritarios, que duda cabe. En ese estado de urgencia, lo poético queda menospreciado como un lujo evitable, incluso como algo frívolo. Entonces, contra eso, en este otro lenguaje, desde otra posición, tenemos que seguir aportando y no tenemos que dejarnos pisar por el otro lenguaje que inventan para sepultarnos, porque solamente interesa un discurso y desde luego que no sea crítico. Estas palabras las dijo Audre Lorde en La hermana a la extranjera y ella dijo esto: para las mujeres la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Ella define la calidad de la luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y sueños de supervivencia y cambio, que se plasman primero en palabras, después en ideas y por fin en una acción más tangible. La poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no tiene nombre, la no palabra que también diría Clarice Lispector, para convertirlo en objeto de pensamiento. Los más amplios horizontes de nuestras esperanzas y miedos están empedrados con nuestros poemas, labrados en la roca de las experiencias cotidianas.
Y con esto, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún problema de recitar? Ahora era el momento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el asemejo, por la atención. Hacemos la cuestión juntas, ¿no?